Ya, ahora sí está grabando. Entonces, les decía que en la parte de datos panel solo vamos a hacer stata, pero recorremos un poco sobre lo que hicieron con el profesor y lo que leyeron también en el texto de Stocka-Watson. Ahí leyeron que datos panel, en su versión de efectos fijos, se puede estimar de diferentes formas, ¿no? Había una que les decía que tenían que poner dummies, ¿no se acuerdan? Otro que les decían que podrían hacer una estimación within, que era diferenciar todos los valores de los X y Y respecto a la media del individuo, ¿no? ¿Cómo eran las dummies? Las dummies era así, ¿no? Tengo una variable Y que se explica por varios X, pero acá yo podría aumentar algunas dummies, ¿no? Podría poner una dummy para el periodo 1, acá un beta 2, más un beta 3 dummy y el periodo 2, y así, ¿no? Podría agregar tantas dummies, bueno, n-1 dummies de la cantidad de periodos, ¿no? Por ejemplo, si había t periodos, yo podría poner t-1 dummies. Obvio, una de las dummies para que no haya multicolinealidad. Esa era una forma de estimar por efectos fijos. A eso se le conoce como least square dummy variables, ¿no? Ese es el nombre. En el texto creo que no decía con ese nombre, pero se le conoce comúnmente como eso. Least square dummy variables. Dummy variables utilizan dummies y least square, que es el mínimo cuadrado, ¿no? Como mínimos cuadrados ordinarios, pero utilizando dummies. El otro era within, donde lo que hacía era diferenciaba los valores de y t menos el y promedio para el individuo y, ¿no? Y eso lo hacía para todos los x. Tenía KB1, x y t, menos x, y, y si teníamos más variables, y acá teníamos u y t menos el promedio de cada individuo. Eso era la estimación within. Y también tuvimos la estimación de first difference, primeras diferencias, donde diferenciábamos los valores de las variables respecto al periodo anterior, ¿no? Acá también X respecto al periodo anterior. Acá también el error respecto al periodo anterior. Y acá me queda variación de Y y T es igual a beta 1, variación de X y T, menos los errores en variaciones, ¿no? Entonces, habían esas tres formas. Hay más formas, pero eran las tres formas más conocidas para estimar datos panel en su versión de efectos fijos. Entonces, ahora vamos a ir a Stata y vamos a probar estimar con las tres formas para ver en qué se diferencian, si salen los mismos coeficientes, si salen los mismos errores de estimación, los mismos errores estándar o no. Entonces, en Paideia, yo les colgué anoche la base de datos y un do file. Vayan ahí. Y acá tengo dirigida 9. Una base de datos que está comprimida. Acá hay 4 bases de datos, descarguenlas. Y el do file. Entonces vamos. Yo lo tenía. Acá tengo las bases que están en Paideia. Este do file. Y ahora. Lo primero, ¿qué es esta información? La información que les mandé, estas bases, son parte de la ENAU Panel. La ENAU Panel, que es la encuesta nacional de hogares, su versión panel, rastrea durante 5 años a un grupo de familias y las encuesta anualmente, ¿no? Si bien es una encuesta de datos panel, hay muy pocos hogares que son encuestados los 5 años. La mayoría de hogares están encuestados solo 2 años, los 3 años, o los 4 años. Hay muy pocos hogares que son encuestados los 5 años completos.
Y esa base de datos panel se descarga en la página de INEI. Van acá microdatos, INEI. Acá en consulta por encuestas, ENAO metodología actualizada. Acá aparece la ENAO de corte transversal y la ENAO panel. La ENAO panel está hecha para cada 5 años. Así que si yo descargo la del 2021, tiene información del 2017 al 2021, ¿no? Son 5 años. Y la información está partida en módulos, en 6 módulos. Un módulo sobre las características de vivienda y hogar, otro sobre educación, otro sobre salud, otro sobre empleo, otros que se llama sumaria. La sumaria, como su nombre dice, viene de summarize. No son variables no son variables que nacen directamente de preguntas, sino que son variables que se calculan a partir de otras preguntas. Por ejemplo, la variable pobreza. La variable pobreza no es una variable que yo voy y le pregunto al hogar, ¿usted es pobre, usted no es pobre? No, no, eso está mal. La pobreza no puede ser autorreportada. La pobreza debe ser medida. Entonces, lo que se hace es, se recolecta información sobre gastos del hogar, sobre frecuencia de los gastos, sobre tipos de gastos. Con esa información se genera un indicador de gasto anual del hogar a precios estandarizados y todas las sofisticaciones que le ponen. Y en base a ese gasto del hogar se determina si el hogar es pobre o no es pobre. La variable pobre, no pobre, no es una variable directa de una pregunta, sino que es una variable calculada a partir de un conjunto de preguntas. Por eso se llama sumaria, porque las variables que están ahí son de ese tipo. No son variables directas de preguntas, sino son variables calculadas a partir de otras variables. Y un módulo que se llama características de miembros del hogar. En la dirigida yo les puse esto. Dice, a partir de la NAO Panel 2016-2020, estima el siguiente modelo. Quiero ver si los ingresos laborales están determinados por la educación y por la experiencia, y por un conjunto de variables adicionales. Y aprovechando que tengo datos panel, podría calcular esto con la NAO. Me está pidiendo que descargue el módulo de educación, empleo e ingresos y características de los miembros del hogar. ¿Por qué? Porque en el módulo de educación está la variable educación, en el módulo de empleo está la variable ingresos, y acá hay un conjunto de covariables como sexo, edad, todo eso está en características del miembro del hogar. Experiencia es una variable que no se le pregunta directamente a la persona. La experiencia que se utiliza habitualmente es edad de la persona menos 17 años menos, sí, no, 7 años. Es decir, cuántos años debió estar trabajando considerando que empezó a trabajar a los 17, 18 años. Esa es la experiencia, es una experiencia total. ¿Es una mala proxy? Sí, pero se utiliza así usualmente. Entonces yo ya les descargué la base de datos, la tienen en Paideia. Ahora vamos a juntar la base de datos y vamos a estimar primero por MCO o LS o modelo pool, es lo mismo. En el contexto de datos panel, OLS, MCO pool, se refiere a lo mismo. Luego vamos a ver la estimación por within groups, luego por dummies, les square dummy variables, y luego por primeras diferencias. Y vamos a comparar si es lo mismo o no es lo mismo estimar por cada uno de ellos. Entonces, veamos. Primero limpio todo mi entorno de Stata con Clear All. Clear All sirve para limpiar si hay algo precargado en Stata. CD es para decirle que voy a trabajar en esta carpeta. Yo le voy a poner esta carpeta porque ahí tengo las bases de datos.
Entonces copio ahí. Y voy a abrir mi base panel módulo 200, que es el módulo de características del hogar. Me voy a quedar solamente con las variables que me interesan. Ya, eso no importa mucho. Lo voy a guardar. Bueno, antes de eso, cuando yo abro la base de datos, acá me aparece el código de la persona y me aparece acá las variables, por ejemplo, P207 subguión 19, P200, vamos a proponer acá, solamente quiero ver P207, acá, P207 subguión 16, P207 subguión 17, subguión 18, subguión 19, subguión 20. Es decir, hay una columna de la misma variable, pero para diferentes años. ¿Por qué les recalco eso? Porque los datos panel tienen dos formatos. El formato white y el formato long. Acá está. Esto es white y esto es long. ¿Cómo así? Supongamos que I es el identificador de la persona, J es la variable que identifica el periodo, y esta, supongamos que es salario por hora. Acá me dice, la persona 1 en el periodo 1 gana $4.1 por hora. La persona 1 en el periodo 2 gana $4.5 por hora. La persona 2 en el periodo 1 gana $3.3 la hora. La misma persona 2 en el periodo 2 gana $3 la hora. Esa misma información se puede presentar en forma white. ¿Cómo así? Acá me dice, la persona 1 gana por hora en el periodo 1 4.1. La persona 1 gana en el periodo 2 4.5. La persona 2 gana en el periodo 1 3.3. La persona 2 gana en el periodo 2 $3 la hora. Entonces, son diferentes formas de presentar los datos panel, uno que es long y otro que es white. Es solamente una cuestión de formato. Lo que sucede es que la ENAU y gran parte de las encuestas del mundo cargan su base en white, pero es difícil trabajarla en white. Es más fácil trabajarla en long. El INEI, acá en la base de datos que he descargado, lo ha cargado en formato white. Si yo lo quiero transformar a long, porque es más fácil, lo que hago es el comando reshape. Le pongo reshape, que lo convierta a long. Las variables que quiero que convierta son estas. Le digo que el identificador de la persona es esto y el identificador del año es este. Y lo va a convertir. Si yo me doy cuenta, voy a correr esto se va a modificar. Vamos a ver, tenía ¿cuántas observaciones? 517.814. Ahora hago reshape. Va a demorar un poquito y ya no van a ser 517.000, sino probablemente van a ser muchos más. Ahora son 2.589.205. Es mucho más, ¿no? Y eso no es porque se ha modificado la información, simplemente se ha modificado el formato. Nada más. Lo mismo voy a hacer para el módulo de educación, el módulo de ingresos, y lo voy a juntar todo en uno solo. Todo esto no lo tienen que saber, solamente es para crear la base nueva. Pero igual si lo dejamos ahí por si alguien quiere trabajar luego con la ENAO panel. Entonces, voy a demorar un poquito. Como es panel, es bastante grande la cantidad de información. Y les voy adelantando. Como quiero calcular salarios, voy a sumar todos los salarios que recibe la persona. ¿Por qué? La persona puede recibir salarios o ingresos en su trabajo principal, en su trabajo secundario,
puede recibir sus ingresos en dinero, pero también puede recibir sus ingresos en especias, en trueque, en lo que sea. Entonces hay que sumar todos los ingresos que tiene la persona. Por eso acá estoy generando una variable nueva donde estoy sumando los ingresos. Le saco el logaritmo, le pongo nombre educ a la variable educación, le pongo expert a la variable experiencia, pongo el cuadrado, saco el cuadrado, calculo el cuadrado de experiencia, renombro la variable sexo con sex y voy a crear un indicador de la persona, un código para la persona. Hasta ahí no tienen que saber mucho. Ahora recién viene lo que necesitamos. Empecemos estimando el modelo por MCO, ¿no? MCO, que en inglés sería OLS, y en contexto de datos panel se le conoce como el modelo pool o poolet también. Entonces voy a explicar el logaritmo de los salarios en base a años de educación, experiencia, experiencia al cuadrado, y borro. Y veamos qué me sale. Intuitivamente el coeficiente de educación debería salir positivo, ¿no? De experiencia también, de género o de sexo, probablemente salga en desfavor de las mujeres, ¿no? En promedio hay una brecha de género. Y en experiencia, probablemente, experiencia al cuadrado probablemente sea negativo. Veamos qué sale. Oh, demora mucho. Una vez que corra eso, una forma de guardar la información de la regresión es con esta línea 51. Stat dice, stat se refiere a estadísticos o no es estadísticos, no, en realidad. Lo que se refiere es que va a guardar en la memoria, en su almacén, stat store, almacena en tu almacén la regresión que acabo de hacer con el nombre pool. ¿Para qué sirve eso? Para que luego, cuando yo quiera llevar a tablitas o exportar esa regresión, no tenga que volver a hacer la regresión. Guarda los valores de los betas, guarda los valores de los t's, el R cuadrado, toda la información que va a salir en la tabla la guarda en su memoria, en su almacén, con el nombre de pool. Vemos un rato. Entonces va corriendo. El profesor me comentó hoy día que no lograron llegar a procesos MAP
medias móviles, móvil average. Así que esta parte no va a entrar. Solo vamos a hacer lo que los temas que han hecho en clase, que serían los ARM, modelos autorregresivos. Los modelos MAP, medias móviles, no lo vamos a hacer. Acá dice, un año adicional de educación aumenta mis salarios en 21.49%. Un año adicional de experiencia aumenta mis salarios en 2.62%. Acá, ser mujer reduce mis salarios en 43%. Esta estimación está hecha por MCO o LS o llamado Pullet. El problema es que acá estamos obviando el hecho de que hay heterogeneidad inobservada, ¿no? Que los errores de las observaciones están correlacionadas porque varias observaciones corresponden al mismo individuo, ¿no? Acá todos estos, 6, 7, 8, 9, todos estos corresponden al mismo individuo. El individuo con código 68456, que está en la vivienda 30, en el conglomerado 2. Todos estos 5 corresponden a un hombre que tiene este código, que vive en la vivienda 70, en el conglomerado 2. Entonces, cada 5 observaciones son de la misma persona. Por tanto, yo sospecharía de que estimar por OLS o por MCO está mal. Por eso es que ahora le voy a decir a Stata que considere que esta base de datos es panel. ¿Cómo le digo que es panel? XTZ. Set, que se traduciría como determinar, set, setear, configurar. Decirle a Stata de que es tipo panel, donde la variable que identifica al individuo es nr y la variable que identifica al periodo es dir. Corro y Stata va a leer la base de datos y me dice, hemos encontrado que tu base de datos es fuertemente balanceada, que va del año 16 al 20 y que tiene un delta de 1. ¿Qué se refiere a eso? Fuertemente balanceada se refiere a que todos los individuos están siendo observados en todos los periodos. Entonces, cada uno de los individuos está siendo observado en 5 periodos. ¿Qué sería no balanceado? Que algún individuo o algunos individuos no sean entrevistados en algunos años. Por ejemplo, esa persona que es mujer, lo entrevisté en el 16, 17 y en el 18, 19, 20 no lo pude entrevistar. Entonces no hay estas 3 filas. Eso es que el panel no es balanceado, cuando no puedo encuestar a todas las personas en todos los periodos. En este caso me dice que sí es fuertemente balanceado. Los periodos van del 16 al 20, porque así está mi base de datos, año 16 al 20. Y el delta se refiere a que salta en 1 años. No salta del 16 al 17, al 18, 1, ¿no? Hay otras bases, por ejemplo, en Colombia, su ENDES salta cada 5 años. Salta 16, 21. En ese caso, salta cada 1. Una vez que le digo a Stata que mi base de datos es panel, puedo hacer un summarize. El sum, que ustedes se acuerdan, en otros tipos de ejercicio, el sum era un comando, o el summarize, era un comando que me permitía sacar el promedio, la desviación de estándar, el valor mínimo y el valor máximo de una variable, ¿no? Acá voy a correr solamente un sum. Un summarize de todo esto. Y acá me decía, el promedio de años de educación es 5.59.
El promedio de experiencia es 8.72. El promedio, perdón, eh, el promedio del logaritmo de salarios es 9.03. Eso es lo que me dice un summarize normal. Pero como estamos en contexto de datos panel, el comando para summarize es xtsum. xtsum es lo mismo, solamente para contexto de datos panel. Y tiene una peculiaridad. Va a salir muy grande. Vamos a un ratito. Deme un segundo, chicos. Entonces, ya. Hagamos solamente esta tablita, pero para educación y sexo. Corramos. Y para el logaritmo de salarios, ¿no? El de wage. El de wage y educación creo que es más importante. Sí, solamente el de wage y educación. ¿Qué dice? Primero, me dice lo siguiente. En promedio, el logaritmo de los salarios entre todos los individuos es 9.03. Había en total 277.807 observaciones. El problema es que esas observaciones corresponden a algunos individuos observados en diferentes periodos. Por eso, lo que vamos a hacer es separar el between del within. El overall se refiere siempre a todo, ¿no? Todo, todas las observaciones. El between se refiere a la cantidad de personas y el between a la cantidad de periodos. Por eso acá aparece T y acá aparece N.
Entonces, ¿cómo se lee esta desviación? Esta desviación me dice, entre individuos, los salarios varían bastante. Entre periodos, los salarios no varían mucho. Igual acá, en educación, la media de educación es 5,59. Esa educación entre individuos varía mucho. Esa educación entre periodos varía poco. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Porque la educación, si comparamos individuos en el Perú, hay gente que tiene mucha educación, otros que tienen poca educación, pero que un individuo mejore su educación en el tiempo es un poco difícil, ¿no? Es un poco estructural. Si yo, si cada año, yo a lo mucho puedo aumentar un año de educación. Por eso es que entre periodos, la variación que se representa en la desviación estándar es chiquita en comparación a la desviación estándar entre individuos. Entonces, cuando aparece between, se refiere a la variación entre individuos, y cuando aparece within, a la variación entre periodos. Igual acá, variación entre individuos y variación entre periodos. Solo eso. Luego, vayamos a lo siguiente. ¿Cómo estimar por within? Para estimar por within se utiliza el comando xtrec. El comando rec, ¿se acuerdan? Era para hacer regresiones. Xtrec se refiere para hacer estimaciones, regresiones con datos panel. Este comando xtrec permite hacer un montón de cosas. Entre ellas, permite hacer estimaciones within groups. ¿Cómo le digo que haga estimaciones within groups? Simplemente poniéndole coma FE. Cuando le pongo FE, que es fix effect, efectos fijos, me va a sacar la estimación between groups. Entonces hago la estimación, lo voy a guardar también en la memoria con este comando, es store FEWG. Esa sería la estimación within group. Lo vamos a interpretar luego, ahora solamente lo vamos a correr. ¿Cómo hago una estimación con less square dummy variables? De la siguiente forma. La forma sería xtrec L, todo esto, y le pondría i.nr. ¿Qué era nr? nr era el periodo, ¿no? Cuando yo le pongo un i adelante, un i punto adelante, le estoy diciendo que para la variable nr, cree una dummy para cada valor de nr. Si nr era 16, 17, 18, 19, 20, va a crear una dummy para el 16, una para el 17, una para el 18, una para el 19, una para el 20. Es la forma más sencilla. Una forma más sofisticada es esta, que es con el comando arrec. Arrec se refiere a absorb-rec, una regresión que absorbe. ¿Qué absorbe? Absorbe las dummies que salen de NR, que eran periodos. Corro y lo guardo. No me interesa mucho ahorita interpretarlo, sino más comparar con los otros. Y finalmente, ¿cómo hago la estimación de primeras diferencias, first difference? De la siguiente forma. Cuando yo agarro una variable y adelante la variable le pongo D1, eso se refiere diferencial 1. Si yo le pongo D2, sería diferencial 2. D3, diferencial 3. Si le pongo L1, sería rezago, lag 1. L2, lag 2, rezago 2. En este caso, como estoy trabajando con primeras diferencias, sería D1, ¿no? ¿Qué sería D1? El salario de un periodo menos el salario del periodo anterior. D1, educación, educación de un periodo menos educación del periodo anterior.
D1 expert sería experiencia de un periodo menos experiencia del año anterior. Y así también para experiencia al cuadrado y para 6. Si yo le pondría D2, L wage, esto sería segundas diferencias. Sería logaritmo del salario de un periodo menos el logaritmo del salario de hace 2 periodos. Si le pongo acá D3, sería educación de este periodo menos la educación de hace 3 periodos. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es simplemente la resta o el diferencial con el periodo anterior. Entonces, a todas las variables les pongo ese D.1, D1 punto adelante, y ya está. Lo corro, como normalmente lo haría con efectos fijos. Y ahora sí, esas 3, 4 regresiones que hice, las voy a poner en una tablita ya, para compararlas, porque lo que me importa es compararlas. ¿Dónde está pool? Entonces, el objetivo de hacer todo esto es determinar si estimar por within groups, por dummies, por first difference y por pool es distinto o da lo mismo. Ya está. Entonces, veamos. Acá está. Primero, pool. Ya. Este coeficiente, que es el coeficiente de educación, se le conoce en la literatura como rendimientos de la educación. No sé, seguro han visto un montón de investigaciones que dicen rendimientos de la educación universitaria en el Perú, rendimientos de la educación eh, eh, uh, en América Latina. Es un tema de investigación bien conocido. ¿Por qué es bien conocido? Porque te dice cuán rentable es educarse un año más. ¿Cuánto aporta educarse un año más sobre tus salarios? Y acá me está diciendo, tener un año más de educación aumenta tus salarios en 21.49%. Bastante bien, ¿no? Un año de educación aumenta tu salario un montón. Si eso lo estimo por efectos fijos within groups, se reduce ese efecto. El efecto sería solamente 6.22%. Un año más de educación aumenta mis salarios en 6.22%. Con dummies, let's square dummy variables, se parece, ¿no? 6.22%. Y con primeras diferencias, 4.62%. Entonces, lo primero es que esta estimación de pool, malaza, ¿no? Pésimo, pésimo. Esto está sobredimensionado. Este coeficiente de rendimiento de educación está sobredimensionado. No le puedo creer. O sea, no lo puedo tomar en serio porque, por definición, estimar por pool está mal si tengo datos panel. Entonces, esto, en definitiva, está mal. Ahora comparemos estos 3 métodos de efectos fijos. Within groups con least square dummy variables son idénticos. ¿Se dan cuenta? Coeficientes igualitos, igualitos. Solamente cambian un poquito en la constante. Inclusive, ni siquiera cambia acá, ¿no?
Usualmente debería cambiar un poquito. Pero lo que me está diciendo es que los betas de los X, de within groups y de least square dummy variables es lo mismo. Entonces, da lo mismo estimado por within groups que por least square dummy variables. Ahora veamos primeras diferencias. Con primeras diferencias sí hay un problema. Acá es 0.04, acá es 0.06, acá es menos 0.07, menos 0.026, acá 0.000 y acá un poquito más grande. Entonces, primeras diferencias no es igual a within groups ni a least square dummy variables. Solamente hay una excepción, y es la excepción que les pusieron a ustedes en el libro, y también creo que estaba en la dirigida anterior. Cuando la cantidad de periodos es 2, la estimación de first difference va a ser idéntica a estas dos. Solamente en ese caso. Cuando la cantidad de periodos es 2, estos 3 van a ser idénticos. En este caso, mi cantidad de periodos es 5. Entonces, no voy a tener, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque el first difference lo que hace es elimina un periodo. ¿Por qué? Porque supongamos que esta es la estimación de... Estas son las observaciones de este individuo. Para sacar primeras diferencias, resto el 2020 menos el 2020. El 20 menos el 19. Luego resto el 19 contra el 18. Luego resto el 18 contra el 17. Luego resto el 17 contra el 16. Y luego el 16 ya no tengo con quién restarlo, ¿no? Como no tengo con quién restarlo, estoy perdiendo un periodo. Por eso es que este coeficiente no es igual a esos dos, porque estoy perdiendo un periodo. ¿Eso quiere decir que first difference es malo? No. Eso quiere decir que tienen diferentes usos. El first difference sirve en algunos contextos, sobre todo contextos donde hay que eliminar un montón de variables que no cambian el tiempo, y variables que no cambian entre individuos en el tiempo. Pero eso ya es cuestión de econometría 2. En econometría 2 van a ver los casos particulares para esto, y además en econometría 2 van a ver que además de efectos fijos, hay efectos aleatorios. Hay otra definición que es efectos aleatorios, que se utiliza cuando esto incumple una restricción adicional. Pero esa es la idea, mostrarles de que estos dos son igualitos, este es diferente y solo es igual a estos dos cuando la cantidad de periodos es 2. Ok, chicos. Ahora, preguntas. Ahora vayamos. Entonces, series de tiempo. Al profesor no le alcanzó tiempo para ver más series de tiempo. Si bien es cierto, es un tema importante, pero al menos para los que se van a dedicar a la micro, no lo van a ver mucho en el futuro. Los que se van a dedicar a la macro y a finanzas sí lo van a ver bastante. Entonces, veamos. Las series de tiempo son variables que yo observo en diferentes periodos, ¿no? Yo observo, por ejemplo, el PBI en varios periodos, PBI del 2020, 2021, 2022, 2023, y eso trae un problema de correlación. El PBI del 2019 afecta
estrechamente al PBI del siguiente año. Igual con las tasas de interés, los términos de intercambio, todas las variables macroeconómicas, básicamente, todas son series de tiempo porque el valor de la variable en un periodo afecta directamente al siguiente periodo, ¿no? Y eso se puede expresar con procesos que pueden ser de diferentes tipos. El proceso más común es el proceso AR, que se llama AR porque es un proceso autorregresivo. Autorregresivo porque el valor de la variable depende de su pasado, ¿no? En este caso, del periodo anterior. Y eso es lo que me están poniendo en el ejercicio 1. Me dice, el siguiente proceso es YT igual a C. Vamos a ponerle C para no equivocarnos. En lugar del mu, pónganle C. C más, creo que esto se llama phi, ¿no? Phi 1 por el valor de Y en el periodo anterior, más un error que se comporta como un ruido blanco. Ese error ET, según lo que me dice ahí, es IID 0, con media 0 y con varianza constante. ¿Qué es ese error o ese ruido blanco? Ese ruido blanco es algo así. Este es el valor del error, este es el tiempo. Ese error es así. Es un error, es un valor que, si bien es cierto, sube y baja, siempre regresa al cero. Y la varianza es constante. Es decir, siempre se aleja más o menos en la misma proporción. Nunca se aleja de forma errática. Por ejemplo, si yo tendría un error así, que primero varía poquito y luego empieza a variar mucho, eso sería un error que no tiene varianza constante, que su varianza es chiquita al inicio y luego su varianza es grande. Eso no. En este caso, este error, que es un error de ruido blanco, es un error que siempre regresa al cero y su variación alrededor de cero es más o menos siempre la misma. Eso es el ruido blanco. Ese ruido blanco, además, no está correlacionado con los errores del pasado. Por eso se llama IID. Quiere decir que la covarianza del error con el error del periodo anterior es cero. La covarianza con el error de hace 2 periodos es cero, y así, ¿no? Es decir, el error de un periodo no está correlacionado con los errores del pasado. Y la covarianza del error de un periodo con el error del mismo periodo es la varianza. La varianza. Y eso es simplemente constante. Así se comporta ese error. Y bueno, el esperado de ese error es cero, ¿no? Porque siempre regresa al cero. Así se comporta este error. ¿Qué más? ¿Qué podemos ver ahí? Me están pidiendo que haya la media y la varianza. Ya, entonces, a este proceso, bueno, se le llama AR1 porque depende de un rezago, ¿no? Sería AR2 si aparece el rezago 2. Entonces, veamos. Me pide la media. Si quiero hallar la media, debería sacar el valor esperado, ¿no? El valor esperado de YT sería igual al esperado de todo esto. Ahora, el esperado de C más este phi es una constante, así que puede salir el esperado, sería YT menos 1 más esperado de ET. Este C es una constante, es como un intercepto, así que el esperado no le afecta, sería simplemente C. Luego, el esperado del error es 0 por definición, y me quedaría simplemente esperado de YT
es igual a C más phi por esperado del Y en el periodo anterior. Y ahí tengo que hacer una salvedad. Estos procesos que ustedes están estudiando son procesos estacionarios. ¿Qué son los procesos estacionarios? Los procesos estacionarios son procesos o variables que siempre regresan a un nivel. Por ejemplo, una variable que no sea estacionaria es el PBI total del Perú. El PBI total del Perú es así, ¿no? Una época estuvo baja, cayó y luego subió. Ese es un proceso no estacionario. ¿Por qué es no estacionario? Primero, porque nunca regresa a un mismo nivel. Eso está creciendo rápidamente. Para que sea estacionario, debería regresar a un mismo nivel. ¿Ya? Entonces, el PBI total no es estacionario porque crece en una dirección y se va. Nunca regresa a su media. Una variable estacionaria, por ejemplo, sería el crecimiento del PBI. El crecimiento del PBI a veces es positivo, a veces es negativo, a veces crece mucho, a veces decrece, pero siempre está más o menos en un nivel, ¿no? Regresa a un nivel. Crecimiento porcentual del PBI sí sería una estacionaria. Entonces, esos procesos estacionarios cumplen algunas condiciones. Las condiciones de los procesos estacionarios, vamos a poner estacionarios, es, primero, que el esperado de, del Y es siempre una constante. Vamos a ponerle mu, ¿ya? Porque mu se utiliza en la literatura como media, ¿no? Y además que su varianza del YT es una varianza constante. Vamos a poner acá simplemente así, ya, Y. Y además que la covarianza del YT con algún rezago no dependa del periodo, no depende del T, solo depende de S. ¿Qué es S? S es cuántos periodos están distantes esto de esto. Por ejemplo, si yo tendría Y en el periodo 5 y Y en el periodo 4, la distancia es un periodo. Entonces el S sería un periodo. Si tengo Y5 y Y0, la distancia son 5 periodos. Entonces mi S sería 5. Lo que me está diciendo es que para que sea estacionario, la covarianza entre el Y en diferentes periodos no depende del valor de T, sino depende solamente de S. Entonces, supongamos, si yo calculo en algún momento la covarianza de Y0, perdón, de YT y de YT menos 5, de menos S, y me sale algún elemento y ahí aparece un T, eso me está diciendo que no es estacionario. Solamente me puede aparecer un S por ahí. ¿Ya? No me puede aparecer un T. Si aparece un T, no es estacionario. Esas son las tres condiciones para que un proceso sea estacionario. Que el esperado de la variable sea una constante fija, que la varianza también sea constante y no dependa del periodo, eso también no depende de T, no depende de T, y que las covarianzas entre dos periodos no dependan de T, solamente de la distancia S. Dicho eso, eh, en lo que estamos haciendo, para que sea estacionario, entonces el esperado de la variable tiene que ser siempre la misma, porque acá me dice que el esperado siempre es el mismo. Entonces,
este esperado de YT, que es igual a C. Este esperado debería ser el mismo esperado de YT. ¿Por qué? Porque la variable al ser estacionaria siempre va a tratar de volver al mismo nivel. Entonces, si considero eso, que es estacionaria, y despejo, acá saldría 1 menos pi por esperado de YT es igual a C. Y despejando, el esperado de YT sería C entre 1 menos phi. Entonces, el esperado de este proceso Y sería C entre 1 menos phi. Listo. ¿Qué más? Y bueno, ese sería el mu, ¿no? El mu, usualmente el mu se utiliza para nombrar a las medias, ¿no? A los esperados. Y luego me pide la varianza. Veamos, me piden la varianza. La varianza de YT. Yo sé que la varianza de una variable YT es simplemente el esperado de YT menos esperado de YT, todo eso al cuadrado, ¿no? Esa es la definición en estadística de varianza de YT. Ahora, veamos. Y bueno, eso también se puede escribir así, ¿no? Esperado de YT menos mu al cuadrado. Para facilitar este cálculo, en algunos libros hacen una pequeña transformación, que voy a ponerle acá al costado. Si no hacemos esa transformación, se hace largo el procedimiento. ¿Qué transformación hacen? Hacen esto. Agarran mi proceso, lo ponen acá y le restan la media a ambos lados. Acá menos mu, acá menos mu. ¿Para qué? Veamos. Si yo tendría YT menos mu, acá tendría C más todo esto, más ET, menos mu. ¿Cuánto es mu? Es C entre, uh, entre 1 más 1 menos phi, ¿no? A ver, dame un segundo, ¿dónde está esto? Ya, sigamos. Vamos a operar un poquito. Sería acá C menos C entre 1 menos phi más todo esto, t menos 1 más error t, y t menos q es igual a 1 menos phi entre 1 menos phi por c menos c más todo esto. Acá sería c menos c phi menos c entre 1 menos phi más phi y t menos 1 más et. Y a yt menos mu es igual, todo esto se va. Me quedaría simplemente, me quedaría menos c phi menos 1 menos phi, ¿no? 1 yt menos 1 más et. Y acá me saldría, ¿sí? A ver, creo que hay un error de, cálculo. Un segundo.
Más sencillo sería. Muy largo está esto. Mejor copiemos. Igual la transformación debería ser lo mismo, pero acá, si tengo esto, vamos a transformarlo. Ya. Acá, yete es igual. C. ¿Qué cosa es C? Según esto, C sería igual a mu por 1 menos phi, ¿no? No reemplazo eso. Sería mu por 1 menos phi más todo esto. Yt menos 1 más et. Ya ver, ahora sí sale. Saldría mu menos mu phi más phi yt menos 1 más et. Acá yt menos mu es igual a todo esto t menos 1. T menos 1 menos mu menos todo esto mu más et. Y ahora sí, el otro muy largo. Phi yt menos 1 menos mu más et. Perfecto. ¿Y qué era mu? Mu era el esperado de y. Entonces eso sería yt menos esperado de yt es igual a phi por yt menos 1, el esperado de yt menos 1, más el error. ¿Por qué hice esa transformación? Porque esto sería el y en desviaciones. Vamos a ponerle yt sombrerito. Esto sería el yt menos 1 sombrerito. ¿Qué es eso? Eso es lo siguiente. Si yo tenía mi proceso acá y mi proceso era así, lo que estoy haciendo es transformar eso y en lugar de tener mi variable y, lo que hago es calcular las distancias del y con el y promedio. Y mi nueva variable es eso, las distancias del y al y promedio. ¿Para qué tanta cosa? Para lo siguiente. Porque me facilita el cálculo de la varianza. Esto sería simplemente y sombrerito t al cuadrado, ¿no? Porque acá está, es esto. Entonces, si eso es así, acá igual y pongo esperado de todo eso que era phi y t menos 1 más et al cuadrado. Opero ese cuadrado y sería phi 1 al cuadrado y sombrerito t menos 1 al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa sería mi varianza del YT. Ahora, sigamos. Puedo aplicar el esperado y acá me saldría phi al cuadrado esperado de YT menos 1, todo eso al cuadrado, más 2 veces phi esperado de YT menos 1 por el error más el... Voy a mover esto. Más esperado del error al cuadrado t. Ya, primero, ¿qué me queda ahí? ¿Qué es esto? Eso sería, si yo lo escribo de vuelta, sería yt menos esperado de yt, todo eso al cuadrado esperado. ¿Qué es eso en teoría? Sería la varianza de y, ¿no?
eso sería la varianza de Y. Entonces, todo eso es la varianza de Y. Entonces, acá sería igual todo esto, varianza de Y. Más 2 veces todo esto. Ahora, ¿qué es esto? Eso sería esperado de que era Y guiño o Y sombrerito, era YT menos 1 menos Y menos mu, ¿no? Era mu, todo eso por el error T. Si yo opero eso, acá sería YT menos 1 por el error menos mu error T. Primero, este mu es una constante. Este error, el esperado de ese error es 0, así que todo eso sería 0. Ahora esto. Por definición, al inicio, yo les dije que los errores no están correlacionados con su pasado. Entonces, eso también quiere decir que el error no está correlacionado con el pasado del Y. Entonces, eso también es 0. Entonces, todo ese componente es 0. Todo ese componente es 0. ¿Y el último componente qué es? El último componente es esperado del error al cuadrado. Pero eso también podría escribirse así. Error menos el esperado del error, todo eso al cuadrado. El esperado del error es 0, por eso me sale e al cuadrado esperado. ¿Y eso qué es? Varianza, ¿no? Varianza del error, que yo había definido acá como sigma al cuadrado. Eso sería sigma al cuadrado. Listo. Entonces, la varianza del YT es todo esto. Tengo varianza a la izquierda y a la derecha. Podría juntar las varianzas a un solo lado y tendría 1 menos phi al cuadrado por varianza de YT es igual a sigma al cuadrado. Entonces, varianza de YT es igual sigma al cuadrado entre 1 menos phi al cuadrado. Entonces, esa es la varianza. Por nomenclatura, la varianza se pone con ese símbolo. ¿Por qué se le pone el símbolo sub 0? Porque la varianza de YT es equivalente a decir covarianza de YT, YT. Y acá sería como YT menos 0, ¿no? La distancia entre YT y YT es 0. Por eso se le pone ese símbolo con sub 0. Entonces ya tengo mi varianza de Y. Ya tengo mi esperado de Y, que está acá. ¿Y qué más me piden? Me piden hallar las autocovarianzas. Entonces vayamos al B. Me dice autocovarianzas, es decir, covarianza del YT con el YT, covarianza del YT con el YT menos 1, covarianza del YT con el YT menos 2, covarianza del YT con el YT menos, hasta el 3 me piden, ¿no? Hasta el 3. La nomenclatura para expresar esas covarianzas con estos símbolos. Este es sub 0, sub 1, sub 2, sub 3. ¿A qué se refiere ese 0, 1, 2, 3? A la distancia, ¿no? Este se distancia de este en 0 periodos. Este se distancia de esto en un periodo. Esto se distancia de esto en 2 periodos. Este se distancia de esto en 3 periodos. A eso se refiere. Listo. Entonces, veamos. ¿Qué es la covarianza de Y? Pero eso ya lo tenemos, ¿no? Ese ya lo tenemos. Lo hemos hallado acá. Ese ya lo hemos calculado. Es este.
Ahora vayamos al siguiente. Covarianza de YT con YT menos 1, por definición sería esperado de YT menos esperado de YT, todo eso multiplicado por YT menos 1 menos esperado de YT menos 1. Vamos a bajar esto. Por definición, esto sería el YT en desviaciones, que nosotros hemos definido como YT sombrerito. Y todo esto sería el YT menos 1 en desviaciones, que sería YT menos 1 en desviaciones. Ya está, entonces simplemente es multiplicar el YT en desviaciones con el YT menos 1 en desviaciones y sacarle esperado. Pero yo sé que el YT en desviaciones es esto. Entonces copio eso acá y lo multiplico por YT menos 1 en desviaciones. Hago las operaciones, acá me saldría esperado de sigma 1 YT menos 1 al cuadrado en desviaciones más el error en T por YT menos 1 también en desviaciones. Aplicando esperados, esto lo voy a copiar al otro lado. Acá aplicando esperado sería esperado de YT menos 1 al cuadrado en desviaciones más esperado de ET YT menos 1. Ya, hasta ahí. Primero, ¿qué es esto? Eso sería esperado de YT menos 1 menos esperado de YT menos 1, todo eso al cuadrado. Eso sería igual a la covarianza, o en realidad a la varianza de YT menos 1. Ya. Sería la varianza de YT menos 1. Pero, por definición, acá al inicio, nosotros dijimos que la covarianza solamente depende de la distancia S. Entonces, esta covarianza, no sería covarianza, ¿no? Covarianza, también se puede escribir como covarianza, ¿no? Covarianza de YT menos 1, YT menos 1. Es lo mismo, varianza de YT menos 1 es covarianza de YT menos 1 con YT menos 1. Y me está diciendo que la covarianza entre dos periodos debería ser este elemento 0. ¿Por qué 0? Porque la distancia entre estos dos es 0. Entonces, todo este elemento debería ser simplemente este 0. ¿Qué más? Este elemento de acá va a ser 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los errores no dependen del pasado. Son errores ruidos blancos. No dependen de nada y por tanto la covarianza entre este y este va a ser igual a 0. Pues acá me queda esta expresión. Esta expresión me queda. Y esa expresión yo la puedo... yo conozco que esta autocovarianza 0 la tengo acá arriba. Esta autocovarianza 0 era esto. Y ya está. Ya tengo la autocovarianza de un rezago. Entonces ya tengo acá la autocovarianza de 0, de distancia 0, la autocovarianza de distancia 1. Ahora me falta la autocovarianza de distancia 2. Igualito, ¿no?
Acá autocovarianza sería, según esto, esperado de YT menos el esperado de YT menos 1. Todo eso multiplicado a YT menos 2 menos esperado de YT menos 2. Y eso se puede escribir como el esperado de YT, no es YT menos 1, solamente YT. YT en desviaciones por YT menos 2 en desviaciones. Ahí yo conozco que YT en desviaciones es todo esto. Así que copio acá. Todo esto multiplica a YT menos 2 en desviaciones. Multiplico y me quedaría phi por esperado de YT menos 1 en desviaciones por YT menos 2 en desviaciones más el esperado de error multiplicado por YT menos 2 en desviaciones. De vuelta, este elemento es 0 porque el error no depende del pasado. Y esto, equivalente a lo que hicimos acá, lo que me está diciendo es, esto sería equivalente a la covarianza de YT menos 1 con YT menos 2. Y como mencionamos hace un rato, las covarianzas solamente dependen de la distancia de estos elementos. ¿Cuánto se distancian esos elementos? Se distancian en 1. Entonces, todo eso debería ser autocovarianza de una distancia. Entonces, eso sería simplemente phi por autocovarianza con un periodo. Eso sería así, 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 así. Pero casualmente, este valor ya bien lo conozco, ya lo calculé hace un rato. El valor de ese elemento, de esa autocovarianza, era este. Y ya está. Acá tengo la autocovarianza 3. Lo mismo podría ser con la autocovarianza. Esto es la covarianza 2, perdón, 2, 2, 2, 2. 2. Lo mismo podría ser para la autocovarianza 3. Sí. Entonces sería prácticamente lo mismo, solamente que cambia un poquito. Vamos a copiarlo. Acá sería autocovarianza 3. Acá cambiaría el 3, acá el 3, acá 3, 3, 3. Acá se va esto. Esto sería 3, 3, 3. Acá sería covarianza de YT con YT menos 3, ¿no? Menos 3. Eso por definición sería esperado de YT menos esperado de YT por YT menos 3 menos esperado de YT menos 3. Eso sería el esperado de la multiplicación de YT en desviaciones por YT menos 3 en desviaciones. Operando me saldría esto. YT, no, pero acá sería YT menos 1. ¿No? YT en desviaciones es todo esto. Y acá sería YT menos 3. Operando me saldría acá menos 3 y acá menos 3. Este elemento sigue siendo 0 por definición. Y acá estos dos elementos se distancian en dos periodos. Por tanto, sería la autocovarianza 2. Entonces, la autocovarianza 3 es sigma, perdón, es phi por autocovarianza 2. Y autocovarianza 2, yo ya la conozco de hace un rato. Y la autocovarianza 3 sería esto.
En términos generales, si se dan cuenta, en realidad autocovarianza K sería phi a la K por sigma al cuadrado entre 1 menos sigma, pero 1 menos phi al cuadrado. Ese es el término general para las demás autocovarianzas que vengan luego. Esa sería la forma general de las autocovarianzas. ¿Qué más? Luego me dice C. Haya la autocorrelación. La autocorrelación es simple, es mucho más simple. La autocorrelación 0 sería la autocovarianza 0 entre autocovarianza 0. La correlación 1 sería autocovarianza 1 entre autocovarianza 0. Nos piden hasta el 3, ¿no? Entonces son todas las covarianzas, pero divididas entre la autocovarianza 0. Entonces acá sería 1, acá sería, ¿dónde está el phi? El autocovarianza 1, acá está. Esto sería acá, esto sería acá. Ya tengo todos los valores, solo me queda operar, ¿no? Acá sería esto a la 1, esto a la 2, esto a la 3, todo esto entre la autocovarianza 0 sería esto. Y ya se simplifica, ¿no? Se va esto, acá me quedaría esto. Acá se va esto, me quedaría esto. Y acá también me quedaría esto, ¿no? En términos generales, para el autocorrelación K sería igual a simplemente autocovarianza K entre autocovarianza 0, y eso va a terminar siendo phi a la K, ¿no? A eso se refiere. Y finalmente me pide hallar la función de autocorrelación parcial. Eso es graficar mucho más simple. Hagámoslo al toque. Tengo que graficar estos elementos que me han salido. Por definición, ese parámetro phi tiene que ser en valor absoluto. Le he puesto phi, pero phi 1 es, ¿no? Phi 1. Ese parámetro phi 1 debe ser en valor absoluto menor a 1. ¿Por qué? Porque tiene sentido de que el pasado te afecte, pero siempre en un menor impacto cada vez más, ¿no? Por ejemplo, que el año pasado se haya tomado una mala decisión económica tiene efectos en el futuro, pero esos efectos se van diluyendo en el futuro, cada vez se vuelven más chiquitos. Por eso ese ese phi tiene que ser menor a 1. Si fuera mayor a 1, lo que se estaría diciendo es que los efectos de algún evento crecen en el tiempo, no se diluyen. Entonces, por eso el phi debe ser menor a 1. Supongamos que el phi es 0.10, ya, 0.1. Si fuera 0.1, mi gráfica de función de autocorrelación parcial sería así. Acá tengo el tiempo, el S, y me diría acá el ρ. El ρ en el periodo 0 es 1, acá sería 1,
En el periodo, eh, acá el phi 1, en la distancia 1, acá sería 0. Vamos, mejor 0.5, que sea más interesante. 0.5. Si fuera 0.5, la primera autocorrelación, la primera autocorrelación sería 1, la segunda sería el valor de phi, que sería 0.5, acá sería 0.5, luego sería 0.5 al cuadrado, es decir, 0.25, acá. Luego sería 0.5 elevado al cubo, que sería, ¿cuánto? 0.5, 0.5, 0.125, que sería por acá. Luego eso sería 0. La mitad de 0.125. 0.065, ¿no? Así cada vez va cayendo. Cada vez va cayendo y va convergiendo a cero, ¿no? Pero nunca va a ser cero. Si caes un número muy grande, el valor de la autocorrelación cae, pero nunca se diluye, ¿no? Eso lo que me está diciendo es, cuando sucede algo en el periodo inicial, el efecto es 1, pero luego se va diluyendo, ¿no? En el siguiente periodo afecta ese evento, pero cada vez menos. Eso sería con un phi igual a 5, a 0.5. Ahora supongamos que ese phi es negativo 0.5. ¿Qué sucedería? Puede ser negativo, puede ser positivo, pero debe ser siempre en valor absoluto menor a 1. ¿Cómo sería? En el periodo 0 sería 1, ¿no? Acá está 1. Luego, cuando es 1, sería phi 1, que sería menos 0, el valor va a ser menos 0.5, ¿no? Entonces sería menos 0.5, acá, menos 0.5. Luego me dice que en el siguiente periodo sería menos 0.5 al cuadrado, que sería 0.25, ¿no? Que sería por acá. Luego sería 0.5 al cubo, que sería acá. Y luego sería acá. Y así cada vez va fluctuando, ¿no? Un periodo es positivo, el siguiente es negativo, el siguiente es positivo, pero el efecto igual se va diluyendo poco a poco. Esos son las funciones de autocorrelaciones parciales. Me está diciendo cómo afecta el suceso de un evento en los periodos que vienen. Como es un proceso autorregresivo, se dice que es un proceso con memoria larga. ¿Por qué memoria larga? Porque si sucede algo, los efectos van a persistir siempre. El efecto siempre va a existir. Va a ser muy chiquito, sí, pero el efecto va a persistir. Igual acá, el efecto siempre va a persistir. Nunca va a llegar a cero. Va a ser muy cercano a cero, pero nunca va a llegar a cero. Por eso de memoria larga. Listo, eso sería la pregunta 1. Ahora vamos a la 2, que está más sencilla inclusive. Dice, el modelo AR2. Es un modelo AR2 sin constante, es decir, no hay este elemento C que había en el primero. Y no aparece el y-1.
simplemente aparece el yt menos 2. Entonces sería phi 2 por yt menos 2 más el error, que es un ruido blanco con media cero y error y varianza constante. Lo primero que me piden es hallar la media. Entonces, hallo la media. ¿Dónde está la media? Esperado de yt es igual a todo esto, ¿no? Esperado de yt menos 2 más esperado de todo esto. Todo esto para 0, no hay problema. Y por definición, sabemos que para que sea un proceso estacionario, el esperado del valor y tiene que ser siempre el mismo, por tanto acá sería esperado de yt. La única forma para que suceda esta ecuación es que el esperado de yt sea 0. Entonces, esta es la media. La media es 0. Es un proceso que siempre regresa al 0. Ok. Ahora, hallemos la autocovarianza 1, la autocovarianza 0 primero, que sería simplemente la covarianza de yt con yt, que sería lo mismo que la varianza de yt. Entonces, hagamos lo que ya hemos conocido hace un rato, ¿no? ¿Cómo se define la covarianza de y contra y, o la varianza de y? Sería simplemente esperado de ¿dónde está? Yt menos esperado de yt, todo eso al cuadrado, ¿no? Por definición, el esperado de y es 0, así que eso simplemente sería esperado de yt al cuadrado. ¿Qué más? Esperado de y al cuadrado. Y eso sería lo mismo a decir esperado de yt por yt, ¿no? Entonces, yo sé que yt es todo esto, así que reemplazo acá. Sería phi yt menos 2 más el error, todo eso por yt. Entonces tendría la autocovarianza 0 es igual. Esto esperado, ¿no? Sería phi por esperado de yt menos 2 por yt más esperado de et por yt. Voy a copiar acá. Y veamos qué es eso. ¿Qué es eso? Entonces, lo primero que veo es este elemento de acá. El elemento siguiente. Esto. Eso sería la covarianza de yt menos 2 con yt. ¿Por qué? Porque la covarianza de yt menos 2 con yt sería esperado de yt menos 2 menos esperado de yt menos 2. Todo eso multiplicado a yt menos esperado de yt. Pero por definición, los esperados de yt son 0. Así que acá sería 0, 0, y quedaría simplemente esperado de yt menos 2 con yt por yt. Entonces es la covarianza de yt menos 2 con yt. Esa covarianza de yt menos 2 con yt, por definición, es esto. ¿Por qué? Es la covarianza, la autocovarianza de estos dos elementos que se distancian en dos periodos. Entonces sería autocovarianza 2. Entonces acá sería
Esto es igual a phi 2, autocovarianza 2, y esto es 0, ¿no? Por definición, los errores no deben compartir información con nada. Y ya está. Lo dejo ahí un ratito y me voy a calcular el autocovarianza 1. Autocovarianza 1 sería covarianza de YT con YT menos 1, que en teoría sería esperado de YT menos esperado de YT por YT menos 1 menos esperado de YT menos 1. ¿Qué más? Bueno, ahí ya sabemos que los esperados para este proceso, porque acá hemos sacado 0, acá sería 0, acá sería 0, me quedaría esperado de YT multiplicado por YT menos 1. Yo sé que YT se define como esto, así que sería todo esto, YT menos 2, eso más el error T, y todo es multiplicado por YT menos 1. Operamos, sería phi por el esperado de YT menos 2 por YT menos 1 más esperado de ET por YT menos 1. De vuelta, todo esto es 0 porque los errores no comparten información con nada, son ruido blanco. Y esto es la covarianza entre esto y esto. Y eso se diferencian en un periodo. Por tanto, sería autocovarianza 1, porque se distancian en un solo periodo. A ver, ¿qué más? Me quedaría esto, esto, esto y esto. Ya. Y ahí, la única solución posible ahí es que la autocovarianza sea 0. Entonces, la autocovarianza de un rezago, o la autocovarianza 0, la autocovarianza 1 es 0. Listo. Luego, quiero calcular autocovarianza 2. Y debería ser algo parecido que esto, ¿no? Vamos a copiar. Es muy parecido, solamente que acá sería YT, YT menos 2. Acá sería YT menos 2, menos 2, menos 2. Acá sería menos 2. Acá sería menos 2, pero igual se simplifica. Acá sería 2, 2. Es el mismo proceso álgebra, pero acá sería 2. Hasta ahí. Esto sería la covarianza de YT menos 2 con YT menos 2. Pero la distancia entre estos dos elementos es 0. Así que sería la autocovarianza 0. Acá sería phi por autocovarianza 0. ¿Qué más ahí me toca? 2, 0. Listo. Pero hace un rato yo calculé esto. Hace un rato yo calculé esto. Eso podría reemplazar acá. Y tendría esto por phi, todo esto. A ver, ¿qué me queda ahí? 2, 22, 0.
Un segundo. Acá creo que hay un error de operación. Está bien que salga cero en el primero, pero en el segundo no debería ser cero. Como se dan cuenta, esto de series de tiempo es más álgebra que, que otra cosa, ¿no? Al menos en los temas anteriores había algo de análisis, pero esto de procesos R ya es pura, eh, puro álgebra. A ver, entonces veamos. Acá está perfecto que me salga esto cero. Luego, acá me saldría 2. Hasta acá estamos bien. Sigma 2. Perfecto. Vayamos al sigma 3, ¿sí? Antes de... Hasta ahí creo que hasta ahí está bien. Vayamos a la autocorrelación 3. La siguiente hoja. Siguiente hoja. Autocorrelación 3. El único que cambia acá sería 3, 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 3. Y acá me saldría lo siguiente. Este elemento sería la covarianza de YT-2 con YT-3, que por definición sería la autocovarianza de la distancia entre este y este. ¿Cuál es la distancia? Un periodo. Entonces sería un periodo, ¿no? Un periodo. Sería así. Está bien. Si yo seguiría haciendo todo esto, yo sospecharía que acá me va a salir phi2 con... a ver, veamos. Phi1, phi2. Acá me salía, bueno, autocovarianza 2, me sale phi por la autocovarianza de hace 2 periodos. Luego, autocovarianza 3 me sale phi por la autocovarianza de hace 2 periodos. Entonces, yo sospecharía que acá en autocovarianza 3 me va a salir phi por la autocovarianza hace 2 periodos. No, que sería 4. 4. La autocovarianza hace 2 periodos. 2. Si saco 5, pero autocovarianza 5, probablemente, no probablemente, seguro va a salir sí. Entonces, lo que me está diciendo que en la forma general, la autocovarianza de la autocovarianza K sería el phi2 por la autocovarianza de hace 2 periodos. Ese sería el, el,
el elemento ahí. Ahora, vayamos acá. 0. Acá es donde nos faltaba lo siguiente. Por eso es que hace un rato me confundí. Cuando vimos la covarianza YT, todo esto estaba bien. Estaba bien, estaba bien, estaba bien. Estaba bien. Pero acá nos faltó este elemento. Ni siquiera le había puesto 0. Solo faltó ese elemento. Veamos acá. Entonces, opero eso. Esperado de ET. ¿Qué es YT? YT es lo siguiente. Es phi2 YT menos 2 más error T. Operamos y ahí saldría esto. Saldría phi esperado de ET YT menos 2 más esperado de ET al cuadrado. Este elemento es 0 porque el error no depende del pasado, pero este elemento, por definición, es la varianza de los errores, que sería sigma. Entonces acá me faltó el sigma, ¿no? Me salté esa parte. Entonces la autocovarianza 0 es phi todo esto. Pero acá hay un problema, de que esta autocovarianza está dependiendo de este 2. Entonces vamos a tratar de solucionar eso. Agarro esto. Agarro esto. Y podría reemplazar este acá. Y tendría esto es igual a todo esto. Así, ¿no? Puedo despejar y sería 1 menos phi al cuadrado, todo esto, igual a sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado, que nos faltó el cuadrado. La varianza es siempre sigma al cuadrado. Entonces la autocovarianza 0 sería sigma al cuadrado entre 1 menos este phi al cuadrado. Ya está. Y además, sé que la autocovarianza 1 es 0. Acá autocovarianza 1 es 0. La autocovarianza 2, ¿cuánto es? La autocovarianza 2 es esto. Y esto ya lo conozco. Entonces acá sería todo esto, sigma al cuadrado entre 1 menos todo esto. Quiero saber autocovarianza 3. Autocovarianza 3 es phi 2 por autocovarianza 1. Autocovarianza 1 es 0, así que no sería 0. Autocovarianza 4 sería, según lo que veo acá, phi 2 por autocovarianza 2, que sería todo esto. Así que acá sería 2 sigma entre 1 menos 2 cuadrados. ¿Qué está sucediendo? Que todos los que son impares, 1, 3, 5, 7, 9, van a ser autocovarianzas ceros. Y todos los que son pares, acá, es simplemente esto. La forma general, no vamos a poner acá, sería así. Sería
K, K entre 2. Esto si K es par. Y si K es impar. Esa es la forma general para hallar cualquier autocovarianza. Si K es par, la autocovarianza va a tener un valor eh, positivo o negativo también, dependiendo de cuál toma el valor de phi, pero es un valor diferente a cero, mientras que si K es impar, la autocovarianza va a ser cero. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más nos piden para acabar de una vez? Nos piden dos, tres, autocorrelaciones. Ya, al toque, autocorrelaciones. Copio esto. Ya dijimos que autocorrelaciones simplemente es las covarianzas divididas entre la autocovarianza cero. Y así, 1, 2, acá va a ser 1, acá va a ser 0, acá en autocorrelación 2 sería todo esto, entre 1 menos, entre, se va esto, y quedaría simplemente eh, sí, ¿no? La autocorrelación 3, como es impar, sería 0. La autocorrelación 4 debería ser todo esto entre la autocovarianza 0, que sería sigma al cuadrado, entre 1 menos todo esto, se va esto, se va esto, se va esto, me quedaría phi 2 al cuadrado. Entonces, con eso ya más o menos sé cómo son los siguientes, ¿no? No tengo que calcular todos, sino simplemente digo, la autocorrelación K es igual a 0 si K es igual, si K es impar, y la autocorrelación K es igual a phi 2 a la K entre 2 si K es par. ¿Para qué me sirven esas autocorrelaciones? Para saber cómo afecta un evento en el futuro, ¿no? Por ejemplo, si yo tendría, acá el toque, si ese parámetro phi 2 es 0.5 y grafico mi función tendría lo siguiente, mi función de autocorrelación parcial tendría así. En el periodo 1, la autocorrelación es 1. Acá sería 1. Este es 0, perdón, 0. En 0, la autocorrelación es 1. En 1, la autocorrelación es 0. Vamos acá. En 2 sería 0.5. Acá. En 3 es 0 de vuelta. En 4 sería 0.5 al cuadrado, que estaría acá. En 5 vuelve a ser 0. Luego en 6 sería 0.5 al cubo, que sería acá. Entonces sería así. Es decir, que suceda un evento en este proceso, lo que sucede es que los efectos son así, ¿no? Se saltean los efectos. Un periodo hay efecto,
El siguiente no hay efecto, el siguiente sí hay efecto, y el efecto cada vez es más chiquito. Ya chicos, eso sería todo por hoy. ¿Preguntas? Ya chicos, eso sería todo por hoy. Sé que el profesor todavía no ha hecho el examen, así que seguro